¿Qué tal, chicas? Esta es la semana de Jan y de Demet. Vamos a empezar por Jan hoy y después seguimos con Demet. Hoy no sé por qué, pero siento como que las dos lecturas están entrelazadas, él y ella, ¿no? Tal vez sea una sensación mía, pero es lo que yo siento. Como que están entrelazadas las dos. Se ve que evidentemente las cosas deben ir marchando, digo yo. Bueno, tenemos acá primero, bueno, nos sale la templanza, el 2 de oros, los enamorados, el 4 de oros, el as de copa, el 8 de bastos y la estrella. Bueno, una comunicación equilibrada. Puede ser que esté en este momento, bueno, puede ser no, yo creo que está llevando varias cosas a la vez, pero bueno, trata de llevarlo de la mejor forma posible. Yo diría que en exceso, pero creo que tiene varios temas entre manos y dentro de todo lo está llevando bastante bien. Acá, bueno, con los enamorados no solamente habla de amor, sino los enamorados habla de varias cosas, son acuerdos por ahí equilibrados, decisiones estrictas. También acá hay un poquito de cabezonería, ¿no? De parte de él en algunas cosas, o sea, de ser un poquito cabeza dura. Obviamente también los enamorados sí habla de amor, pero yo acá lo que estaría viendo por ahí es un poquito de trabajo y más acá estaría viendo de amor. Lo que yo veo acá es que me habla por ahí del trabajo, de muchas cosas que él tiene entre manos, que por ahora parecería que las está llevando dentro de todo bien, por todo lo que él tiene en estos momentos. Sí hay acuerdos donde él por ahí se mantenga en estos días, no diría ya mismo, no, en estos días un poco más firme, o llegue a algún acuerdo un poquito más estricto sobre las cosas que él en este momento tenga que hacer, o en realidad no ya, porque hay cosas que están firmadas, es más adelante, sabemos que esto se da en unos días, no es precisamente la semana, a veces sí, a veces no. Ya la última línea, que se las de copas, con el 8 de bastos, con la estrella, acá ya estamos hablando más que nada de amor, que habla de un triunfo en el amor, de una persona que lo ama, obviamente guardando silencio. Acá no hay una declaración de amor a los cuatro vientos, ni que se diga, ni que salga, pero por ahora a la luz. Pero sí se ama en silencio. Es abrirse también al amor después de mucho tiempo. Acá me está hablando de mensajes de amor, con el 8, las de copas, con el 8 de bastos, son mensajes que van y vienen realmente. O sea, pum, pum, son muchos mensajes de verdad. Son los mensajes de la persona amada, donde dice que lo que se siente, hay enamoramiento, hay propuestas de proyectos, tal vez hasta citas también. Y bueno, acá nos habla con la estrella, que es una preciosa carta para cerrar esta tirada. Se aproxima algo muy bueno para, evidentemente, puede ser también a nivel de trabajo, no solamente a nivel afectivo para Jan. Tal vez tenga buenas ideas, muy buenos consejos que lo van a ayudar mucho. Vamos a aclarar un poquito acá. Con el tema, quiero ver si es tema de trabajo solamente. Bueno, otra vez este 7 de espadas detestable. Bueno, evidentemente nos siguen hablando de que acá
Yo igual se va a poner firme con algo del trabajo, sí, evidentemente es del trabajo. Acá hay, vamos a esto, el 7 de espadas, que nos habla de traiciones, estafas. No es una buena carta. Acá me sale trabajo y me sale otra vez trabajo. O sea, los bastos son trabajos y los oros es del trabajo duro hecho, ¿no? Y también es dinero. Vuelve a salirme esto. O sea que creo que, a ver, cada vez que le tiro sale esto. Esto es algo impresionante. Cada vez que le tiro sale, o sea que cada vez esto está más cerca de que se vea. Es muy probable que acá se discuta por dinero y se discuta con una persona mayor. Acá va a haber un dolor de cabeza. Yo no digo que esto salga a la luz, puede ser algo que quede interno, pero sí hay una discusión acá, sin lugar a dudas. Bueno, evidentemente este 4 de oros también es alguien que se aferra al dinero, más allá de que habla de que él por ahí se ponga a ver bien el tema de las cuentas, que por ahí no cierran. A veces el 4 de oros habla de bancos, de cuentas bancarias, entonces acá es probable que con este 7 acá, todo este trabajo, él se ponga minuciosamente a ver todo lo que él hizo y toda la plata que entró y lo que no puede, y lo que puede no llegar a cerrar. Siempre sale, o sea que evidentemente si siempre sale es que algo hay. Bueno, esperemos que se ponga firme con el tema del dinero y de realizar todas las cuentas. O sea, a mí a veces hasta me resulta increíble que salga siempre lo mismo. Estoy mirando un poquito más las cartas. Sí, hay como una especie de pérdida de plata acá. Pero bueno, son como micro. Yo no sé si son en grandes cantidades. Puede ser que sea de a poco que se haga esto. Vamos a ver hasta cuánto dura esta historia con él. A ver acá, antes de seguir con el cajón de Met, vamos a preguntar por él. Eso le va a traer dolor de cabeza, porque es de una persona que por ahí no se lo espera. Pero siempre me marca una persona más grande y como que él considera de su familia. Me marca siempre lo mismo. Qué sé yo. A ver. Estoy preguntando con el tema del trabajo. Él le pone el corazón, le pone todo, pero
acá la abundancia está... Hay gente que es traicionera. Creo que él lo va a descubrir con la guadaña, sí. Acá hay noticias, o sea, noticias de ratón, pérdidas, micro pérdidas, o sea, son chiquitas. Pero creo que esto sí va a salir a la luz. Voy a dejar eso después. Realmente le está poniendo el corazón a lo que hace, sobre todo con el tema de los chicos y con todo eso, es donde más, bueno, donde más brilla es cuando le va con las criaturas y todo eso. Ahí es donde él realmente brilla. Y donde se ve su verdadera esencia es ahí, no en las discotecas. Es una lástima, ¿no?, que todo lo que salga de él sea en las discotecas y no se le dé tanta importancia a lo que sale con los chicos, porque ahí es donde él realmente está brillando. Yo quería confirmarlo con el tema con las Lenormand, a ver si él está poniendo el corazón a eso, a todo lo que tiene que ver con los chicos, pero también salen esas micro pérdidas, una traición, creo que va a ser descubierta, pero bueno, vamos a ver la semana de ella. Bueno, acá tenemos mago, templanza, el caballero de oros, el 6 de bastos, el rey de oros, el 10 de bastos y el paje de copas. A ver, acá es no sé, está hablando de una persona que está transmitiendo por ahí mucha paz, mucha serenidad. También indica que en la pareja hay que ir despacito, lo que nos está indicando ya hace un tiempo, muy despacio. Realmente me está hablando de una unión, de felicidad, de buena comunicación. Por eso digo que hoy están como entrelazadas un poquito estas lecturas de él. A veces nos salen medias desconectadas, hoy me salen más entrelazadas. Acá también me está hablando de una oferta de amor aceptada, o sea, victoriosa. Logros y victorias, algo que se va transformando en estable. También digo que está entrelazada porque veo un hombre que está muy sobrecargado con trabajo, ¿sí? Con problemas por ahí que tiene que resolver, que sí se van a resolver. Yo creo que acá hay muchos compromisos y muchas cosas por resolver, sí. Por eso me está saliendo en la tirada de ella, honestamente. Entonces yo creo que ella está viendo lo sobrecargado y lo agobiado que él está. Hoy está así, está tirada. Bueno, pero esto, si la relación parece que esto no avanza, que hay un atasco, bueno, yo no creo que sea tan así. Puede ser por los compromisos o contratos que tengan ellos dos en este momento, porque creo que los dos tienen cosas por resolver a nivel de trabajo contractuales que en este momento, bueno, hay que tener paciencia, como acá dice la templanza, hay que ir despacio, el mago de la templanza, hay que ir muy despacito, una relación tiene que ir despacito y es lo que ya nos vienen diciendo hace mucho tiempo. Pero acá, bueno, se recupera la energía y yo creo que más que esto es mutuo, es como una retroalimentación. La alegría de vivir, las energías, precisamente por el amor, o sea, es como que se van retroalimentando. A ver. Bueno, sí, acá me salen 2 de copa, los enamorados, otra vez. Yo no puedo decir acá que no hay amor, gente, acá hay amor. El tema, yo pienso que hay muchos compromisos
de trabajo y no solamente contratos, compromisos, cosas que se tienen que solucionar despacito, como dice acá. Bueno, que va a salir el sol, va a salir el sol. O sea, estas 3 últimas cartas son fenomenales y salieron volando. Creo que, es más, salió un 3 de oros, creo que habla mucho de compromiso. Acá está el loco, hay que soltar un poco la buena estrella, la fuerza. Y sí, acá va a haber cambios a futuro. Igualmente creo que todo lo que están pasando, porque yo lo estoy hablando en conjunto, aunque sea la de ella, de a poco se va a ir resolviendo. Acá hay mucha esperanza, mucha ilusión, mucha fe, mucha fuerza. Creo que se va a ir superando de a poco. Yo me quedo con estas 3 últimas cartas que son preciosas. En la tirada de ella, tanto en la de él como en la de ella, refleja amor, no puedo decir que no. Salieron re lindas. Igual tengo otras tiradas porque voy a ir haciendo de a poco, pero de otra manera. No es que voy a dejar de hacer la semana, voy a hacer otras tiradas que tengo en mente, que ya las voy a ir haciendo. Para los otros que me pidieron, los otros turcos, ya los voy a ir haciendo durante la semana, quédense tranquilas, no me acuerdo los nombres ahora. Bueno, y si les gusta el video, me pueden dar un like, pueden suscribirse, se los agradecería mucho. Y si me quieren dejar preguntas para la semana, bienvenidas sean, porque la verdad que no estoy muy al tanto. Bueno, creo que acá para ella puede haber alguna, no sé si está por firmar algo nuevo o trasladarse a algún lugar. Si hay alguna, a ver, perdón, que quiero ver algo. Parecería como que se fuera a tomar un tiempo de vacaciones en una casa muy linda. Es lo que me parece acá, ¿no? También creo que, va a empezar, puede ser una filmación nueva. No sé si ella se tiene que desplazar o no. Sí, acá hay noticias de trabajo con un hombre. No sé con quién lo va a hacer. Pero parecería que... Sí, y acá también... En las vacaciones estas puede ser que esté bien acompañada, puede ser esto también, que esté muy bien acompañada. Vamos a ver acá. Bueno, muy lindas cartas, hay comunicación, hay cosas nuevas, acá hay muchos deseos, está el sol, entre medio, o sea, el sol es una muy linda carta, está entre ellos dos, entre la comunicación, las cosas nuevas, sale el sol, los deseos que hay en conjunto, ¿no? El sol sale entre lo nuevo y los deseos. Linda carta. Bueno, el oso le sale a ella acá, su oso. Bueno, parecería ser que por ahora todo está bien entre ellos, me alegro. La verdad que ya sé, esta es la segunda tirada que vienen las cosas bien. Me alegra un montón.
Y voy a sacar una tarjetita de esta, si no llego a entender bien lo que dice. Voy a agarrar la computadora y la voy a traducir. Bueno, viene mal parida la cosa de la tarjeta. Fui a buscar para traducirlas bien, porque esto era importante. Son unas tarjetitas que se llaman la verdad del alma. Esta es la que le salió a ella y esta es la que le salió a él. Y fui a buscar la computadora para traducir correctamente, porque hay veces a mí hay palabras que por ahí se me pueden escapar y bueno, no tuve suerte, porque la computadora no sé qué quiso arrancar, así que las tuve que traducir y dije, bueno, voy a cortar y las voy a hacer bien. Bueno, ¿qué límites necesito crear o fortalecer dentro de mis relaciones? Y dice, para crear límites más saludables, primero nos debemos sintonizar con nuestras propias necesidades, deseos y sentimientos y creer que somos dignos de ellos. En tus relaciones es fundamental saber dónde acaban y dónde empiezas tú. La acción del alma de hoy es, cuando separamos nuestra energía de la de los demás, ganamos claridad sobre lo que realmente queremos. Entonces dejamos de hacer cosas que ya no se alinean con nosotros mismos. Si eres empático, aún puedes ser compasivo con los demás, sin asumir sus cosas. Es seguro confiar en que no estás aquí para arreglar a nadie. Y después dice, el mantra de hoy es, tengo todo lo que necesito dentro de mí ahora, y ellos también. O sea, ella y todas las personas que la rodean, ¿no? Soy digno de mis necesidades y establezco límites basados en lo que es mejor para mí. Esta es la tarjeta que le salió a ella hoy. Y esta es la de él. Traduje acá para estar más tranquila. ¿Dónde puedo yo crear más espacio? Bueno, acá está esto y dice, en lugar de llenarte de trabajo y cosas que hacer, crea un espacio más sagrado en tu horario, en tu casa, en tus pulmones, en tu corazón. Tómate tu tiempo para simplemente ser. Bueno, de la acción del alma dice, haga una desintoxicación del desorden de su horario, de su hogar, de su yo más íntimo. Hace espacio y vendrá la claridad. Creo que son muy acordes a lo que está pasando. Hoy venían complicadas las tarjetas con la grabación, con todo. Bueno, esto es lo que tengo por hoy. Tengo pensado hacer otros tipos de tiradas por ahí para no sé si voy a llegar para la semana o para el fin de semana, veremos. Así que les mando un besito grande. Hasta luego.